Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien ahí en casa. Bienvenidos a un nuevo video del curso de relación con inversionistas. El día de hoy vamos a ver un tema muy específico que son los estudios de materialidad. Solo para recapitular lo que hemos estado viendo hasta ahorita, ha sido la definición del tema de sustentabilidad aplicado a las empresas desde un punto de vista financiero, económico, sustentable. Y en el video de la clase anterior vimos la definición y estudiamos un poco lo que son los estándares GRI o los GRI estándares, que son pues unos estándares universales que sirven a las empresas como guía para la comunicación en cuanto a la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Entonces, como parte de estos estándares GRI, las empresas tienen que llevar a cabo un estudio que se llama estudio de materialidad, para que se pueda definir la información que se va a estar abordando en el tema. Entonces, va a ser justamente eso lo que vamos a ver en el video de la clase de hoy. Vamos a definir qué es la materialidad de acuerdo a varias instituciones y luego ya vamos a ver cuál es el procedimiento para hacer un estudio de materialidad. Aunque para cuando estemos viendo este video ya habremos tenido la actividad en el aula virtual de los ejemplos que quedaron de tarea, entonces ya debemos estar familiarizados un poco con lo que es un estudio de este estilo. Entonces, de entrada podemos recordar que la materialidad es uno de los principios para la elaboración de los informes de sustentabilidad de acuerdo con los GRI estándares. Eh, Esto va a suceder también con otros estándares. Algunos ejemplos son como el IRRC, que es el International Integrated Reporting Council, y el SASB, que es de Sustainability Accounting Standard Board. Son otros estándares, de la misma forma son similares a los GRI Standards, es para reporteo de las empresas en cuanto a estrategias de sustentabilidad. Y esos estándares también piden que se cumpla con el principio de materialidad. Entonces podemos ver que no solo en los estándares GRI aplica, sino que aplica en varios estándares que existen pues ahí por el mundo, ¿no? Nosotros no vamos a cubrir estos, los International Integrated Reporting Council y los de Sustainability Accounting Standard Board, no los vamos a cubrir. Sin embargo, pues también tenemos información disponible en Internet si quisiéramos investigar un poquito más acerca de estos estándares. Nosotros solamente vamos a cubrir los GRI Standards. Entonces, de acuerdo con la RSE de la Comisión Europea, la empresa define quién es la sociedad para ella, que no es toda la sociedad, cómo la impacta y cómo quisiera impactarla. En consulta, si quiere con esa sociedad y cómo quiere y puede gestionar esos impactos. Esta es una definición de lo que es la materialidad. El resultado de este análisis es lo material para la empresa y lo que conduce y retroalimenta su estrategia de RCE y por ende su estrategia general. Aquí vamos a tener unas definiciones de lo que es la materialidad de acuerdo a los estándares que les mencioné previamente. Tenemos las definiciones de GRI, las definiciones del IRRC y las definiciones del SASB. Eh, el foco es como desde el punto de vista de dónde se está viendo la definición o cuál es el centro de la materialidad. En el caso de GRI, pues son los stakeholders, que son los grupos de interés. En el caso del IRRC son los inversionistas y en el caso del SASB son los reguladores y los inversionistas. Entonces aquí podemos ver las diferentes definiciones. De acuerdo con GRI, la materialidad es el umbral en el que los aspectos adquieren suficiente importancia que deben de ser reportados. De acuerdo con el IRRC, un informe integrado debe de proporcionar información concisa que es material para la evaluación de la capacidad de la organización de crear valor, ¿no? O sea, para los proveedores de recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo. Y por último tenemos un fragmento de la definición del SASB que nos dice que los aspectos materiales, ya sea de manera individual o en el agregado, son importantes para la representación justa de la posición financiera y operacional de la entidad. Esa información es necesaria para que un inversionista razonable pueda tomar decisiones de inversiones debidamente informadas, ¿no? Lo que podemos ver de estas tres definiciones es que tienen en común que son, o sea, la materialidad es como el objeto de la preparación de los reportes para dirigirlos a los diferentes públicos, ¿no? Ya sea para stakeholders, para inversionistas o para reguladores e inversionistas. Entonces, técnicamente la materialidad es
lo que nosotros vamos a estar reportando, o sea, los temas que son importantes para la empresa y por lo tanto los temas con los que se van a estar trabajando. De aquí salen dos conceptos claves: los estudios de materialidad y los temas materiales. El estudio de materialidad es una técnica que nos permite a nosotros como empresa, o sea, viéndolo desde el punto de vista de una empresa, saber cuáles son los temas materiales a incluir en nuestro informe de sustentabilidad. El estudio de materialidad no solo sirve para empresas que ya son sustentables, sino también son el primer paso para establecer una estrategia de sustentabilidad para una empresa que aún no está incursionando en el área. O sea, si estamos hablando de que tenemos una empresa que todavía no es una empresa sustentable, lo primero que tendría que hacer si quisiera desarrollar una estrategia de sustentabilidad es un estudio de materialidad, ya que con esto va a determinar los aspectos importantes para definir esta estrategia, ¿no? Y pues bueno, la definición de los temas materiales son los temas que son más importantes para la empresa en cuanto a su estrategia de sustentabilidad y pues surgen del estudio de materialidad, ¿no? Cada uno de estos temas tiene un impacto en la estrategia de la empresa y un grado de relevancia de acuerdo con los grupos de interés. Entonces, justamente esto es lo que nosotros tratamos de determinar con los estudios de materialidad: este grado de relevancia para los grupos de interés y el impacto que tienen en la estrategia de la empresa. Un poco de las características de un estudio de materialidad podemos definirlos a través de varios puntos, ¿no? El primero va a ser la universalidad, que nos dice que se debe de hacer no solo para grandes empresas, es decir, el tamaño de la empresa no importa. O sea, tanto una empresa pequeña como una empresa mediana como una empresa grande puede establecer una estrategia de sustentabilidad a través de su materialidad. Luego nos dice el medio para la acción. Determinar los aspectos materiales es clave para preparar un reporte de sustentabilidad, pero es un medio, no un fin. Aunque no se reporten las actividades, la empresa debe de determinar sus temas materiales, no para satisfacer los requisitos de reporte, sino que para operar. O sea, la materialidad no solo nos va a servir para que nosotros podamos hacer un informe de sustentabilidad, la materialidad nos sirve para que la empresa pueda establecer su estrategia sustentable, que pues de cierto modo va a estar afectando la operatividad en general de la empresa, ¿no? Luego tenemos la especificidad, que nos dice que es lo que es material para la empresa. Lo define ella misma y no otras personas. Es decir, aquí nosotros como empresa tenemos que definir lo que va a ser material para nosotros. Y una vez que nosotros ya definimos qué es esto que va a ser material, ya vamos a hacer la interacción con los grupos de interés. Acuérdense que lo que vamos a ver es el impacto que tiene en la estrategia de la empresa y el grado de relevancia de acuerdo con los grupos de interés. Entonces nosotros definimos lo que es importante para nosotros, y de ahí ya nos vamos a interactuar con los grupos de interés para ver cuál es la importancia para ellos. Luego tenemos la diversidad, que nos dice que aunque hay aspectos comunes que pueden resumirse en una matriz de materialidad, la empresa puede tener diferentes aspectos materiales en las diferentes regiones o países en los que opera. Esto se puede ver, digo, más adelante vamos a ver algunos ejemplos y para ahorita ya habremos visto algunos, pero la matriz, o bueno, el estudio de materialidad no solamente nos va a dar resultados generales para una empresa. Pues si una empresa opera o tiene, podemos poner varios ejemplos, ¿no? Si opera en diversos, primer ejemplo, si opera en diversos estados de la República, por ejemplo, supongamos una empresa que opera en Ciudad de México, en la ciudad de Mérida y en Monterrey. Entonces, puede ser que el estudio de materialidad que se haga arroje ciertos resultados para Mérida, ciertos resultados para la Ciudad de México y ciertos resultados para Monterrey, que no necesariamente van a ser los mismos para el general de la empresa. A eso se refiere la diversidad. Igual, si nosotros tenemos varias unidades de operación, por ejemplo, pudiésemos tener una empresa que en una unidad de negocio produce alimentos y bebidas, en otra unidad de negocio provee de servicios financieros y en otra unidad de negocio es tienda retail. Entonces puede ser que cada unidad de negocio tenga sus propios aspectos materiales. Es decir, cuando se haga el estudio de materialidad hay que considerar esta segmentación para determinar si los temas materiales van a ser los mismos en todas las unidades de negocio o no. Y luego nos dice la relatividad.
depende del contexto y del momento en el tiempo. Es variable en el tiempo y en el espacio en donde opera, aunque algunos aspectos pueden tener continuidad. Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que actualizar la materialidad de una empresa conforme pasa el tiempo. O sea, si nosotros estamos hoy en 2021 y hacemos un estudio de materialidad, dentro de 5 años, los temas materiales que en el estudio que hoy hicimos resultaron materiales, no necesariamente van a seguir siendo materiales en el futuro. Entonces, de hecho, esto es algo que se debe de hacer constantemente, se debe de estar actualizando o renovando los estudios de materialidad para determinar si los aspectos o los temas materiales siguen siendo materiales o ya cambiaron. Y por último tenemos, bueno, no creo que faltan algunos. Sí, por último tenemos, no todo lo que importa es importante. Cada stakeholder o grupo de stakeholders tiene su idea de lo que es importante para ellos, pero puede que no sea material para la empresa. Es decir, aquí es donde entra la parte de evaluación, donde nosotros al estar interactuando con todos los grupos de interés o stakeholders, vamos a ir determinando si para todos un mismo tema o aspecto material es importante o solamente para algunos. La parte de la sociedad, cada empresa tiene su propia sociedad, es un agregado de los diferentes grupos de interés o stakeholders, ¿no? Entonces, aquí no es que cuando hablamos de la sociedad de una empresa, no estamos hablando de la sociedad en general en la que vivimos, sino que más bien cada empresa define cuál es cómo está conformada su propia sociedad, ¿no? Tenemos a los grupos de interés. La identificación de los grupos de interés determina la materialidad, la estrategia, la acción y los resultados. Sin embargo, no todos los grupos de interés son materiales, hay que priorizarlos. O sea, pues, por ejemplo, una empresa de entrada, su principal o sus grupos de interés, su grupo de interés número uno sería, por ejemplo, sus colaboradores, ¿no? Ya que directamente sin ellos, pues no podría operar. Después, el siguiente nivel de los grupos de interés pudiese ser tal vez los clientes, ¿no? Porque pues si no tiene clientes, pues no, de nada sirve que opere porque no está vendiendo. De ahí el siguiente grupo de interés pudiese ser el gobierno, ¿no? Y así podemos ir priorizando cuáles son los grupos de interés materiales para la empresa. Tenemos la característica de la heterogeneidad, que nos dice que para determinar los stakeholders materiales se debe llegar a un nivel desagregado de subgrupo, no a nivel de grupo. Si los miembros del grupo, eso es únicamente si los miembros del grupo no son homogéneos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Pero lo que nos dice es que, por ejemplo, si nosotros decimos que nuestros colaboradores son una de esas partes interesadas o de esos grupos de interés, no necesariamente va a haber homogeneidad dentro de esos colaboradores, entonces a lo mejor lo tenemos que subdividir en otros grupos, ¿no? Colaboradores por rango de edad o colaboradores por rango de su posición en la empresa, etcétera. Se tiene que hacer esa segmentación hasta que se llegue a un nivel de homogeneidad entre los integrantes de los grupos de interés. Entonces, para la elaboración de un estudio de materialidad, podemos identificar pues 6 pasos generales, ¿no? El número uno va a ser la identificación de los grupos de interés, o sea, sin esto no podemos hacer nada. El número dos va a ser los canales de comunicación. Número tres va a ser la definición de los temas materiales. Número cuatro va a ser la interacción con los grupos de interés. Número cinco va a ser el análisis de los resultados y pues ya como número seis podemos dar las conclusiones. Entonces vamos a ver qué hacemos en cada uno de estos pasos, ¿no? En el paso número uno, que es la identificación de los grupos de interés, pues es un poco intuitivo, pero la empresa debe de establecer un listado de quiénes son sus grupos de interés y priorizar, como lo habíamos mencionado previamente. Por ejemplo, yo como una zapatería puedo tener los siguientes grupos de interés. De entrada, mis empleados o colaboradores, después mis clientes, después mis inversionistas, después el gobierno y después los proveedores, ¿no? Entonces podemos tener un amplio, no necesariamente van a ser únicamente estos, pueden haber más, pero podemos tener un amplio listado, ¿no? La cuestión ahí es que hay que priorizar, pues, cuáles son los más importantes o los más materiales para la empresa, ¿no? En este caso, pues, yo estaría postulando que los empleados son mi grupo de interés número uno, luego mis clientes, luego mis inversionistas, luego el gobierno y luego los proveedores. Pero si fuese, por ejemplo, una zapatería que no tiene inversionistas, entonces ya no sería un grupo de interés para la empresa. Podríamos ir directamente con el gobierno o poner directamente a los proveedores. A lo que se refiere el principio de heterogeneidad que vimos hace un momento, es que tal vez estos grupos de interés no son homogéneos entre sí. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ir dividiendo entre subgrupos de tal forma que se llegue a algo homogéneo.
Por ejemplo, en el caso de los grupos de interés de empleados colaboradores, los podemos dividir en equipo directivo, integrantes del consejo y colaboradores de manufactura, ¿no? A lo mejor en el agregado, todos los empleados y colaboradores no son homogéneos entre sí, pero si los dividimos de acuerdo a esta segmentación, ya cada grupo sería homogéneo. Lo mismo con proveedores, ¿no? Pudiésemos tener proveedores de tela, proveedores de suelas y proveedores de otras materias primas, en donde cada uno de esos proveedores sea homogéneos entre sí, pero en su agregado los proveedores totales pues no serían homogéneos, serían heterogéneos. Entonces tendríamos que estar haciendo esta segmentación hasta llegar a grupos de interés que sean homogéneos. Entonces, al final, yo había hecho un primer listado, ¿no? Primero dije, mis grupos de interés son empleados, clientes, inversionistas, gobierno y proveedores. Después de hacer todo este análisis, puedo llegar a que finalmente mis grupos de interés son estos, ¿no? El equipo directivo, los integrantes del consejo, colaboradores de manufactura, clientes, inversionistas, gobierno, proveedores de tela, proveedores de suelas y proveedores de otras materias primas. Y ya este listado sería realmente mi listado de grupos de interés, ¿no? Que algunos realmente serían como subgrupos, pero lo estamos manejando como un listado independiente. Luego, el paso número 2 son los canales de comunicación con los grupos de interés. En esta etapa, nosotros tenemos que diseñar e identificar cuáles van a ser las vías de comunicación con todos los grupos de interés que ya definimos, ¿no? Y ahí tenemos, pues, varias opciones, ¿no? Podemos tener nuestra página de internet, podemos tener un directorio telefónico, podemos utilizar un buzón electrónico, un buzón físico, atención, un departamento de atención al cliente, departamento de quejas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se definen todos los mecanismos sobre los cuales se va a estar llevando a cabo la comunicación con todos esos grupos de interés, porque pues la idea al final del día es que la empresa se esté comunicando constantemente o esté interactuando con todos sus grupos de interés. Es importante tener este canal de comunicación dentro del estudio, puesto que vamos a estar interactuando con los diferentes grupos de interés a través de encuestas o inclusive censos, ¿no? Dependiendo de qué tan extensa sea la lista o qué tan grande sea el número de unidades que conforman a los grupos de interés, pues puede ser que optemos por encuestas, un muestreo, o puede ser que hagamos un censo, ¿no? En el caso de los clientes, pues sí resultaría difícil hacer un censo, por lo que se podría tomar una muestra representativa de estos, ¿no? Porque al final del día no todas las empresas tienen mapeado quiénes son sus clientes. O sea, imaginemos una empresa que produce, no sé, alimentos y bebidas que se vende en todo México. Entonces ahí sería muy complicado tener un listado de quiénes son todos esos clientes que están consumiendo ese producto, ¿no? Entonces se puede hacer ahí, aplicar una técnica de muestreo, se obtiene un censo, perdón, una encuesta y sobre esta información se trabaja. En el caso del equipo directivo, pues ahí sí se puede hacer un censo. Se tiene mapeado quiénes son y en teoría pues no serían muchos. Si estamos hablando de un equipo de directivo de una empresa, pues tenemos al director general, al director de finanzas, el director de operaciones, director de marketing. Entonces, estamos hablando de que no sería un número elevado de unidades. Si lo comparamos, por ejemplo, con los clientes, ¿no? Con clientes pudiésemos tener miles, cientos de miles, millones con equipo directivo, pues a lo mucho serían cientos, ¿no? En el caso de colaboradores, dependiendo del tiempo con el que tengamos, pudiésemos hacer, perdón, con el que contemos, se pudiera hacer un censo también o una muestra. O sea, si no tenemos presión de tiempo y tenemos los mecanismos suficientes, pues podemos hacer un censo entre todos los colaboradores y obtener la información de todos y cada uno de estos, ¿no? Pero si estamos presionados por tiempo, o tal vez no tenemos los recursos, que digo, es como un poquito complicado que eso suceda, pues tal vez pudiésemos tomar únicamente una muestra de colaboradores, ¿no? Que lo ideal sería que se tomen a todos, o sea, tanto el equipo de directivo como los colaboradores, como los integrantes del consejo, son personas sobre las cuales nosotros tenemos acceso completo, entonces pues podemos utilizar toda la información que nos pueden proveer como grupos de interés. Realmente creo que en el caso de clientes sería la única parte en donde necesitaríamos una encuesta, porque inclusive con proveedores, pues pudiésemos tener acceso a la información de los, o sea, a comunicación con los proveedores, ¿no? Paso número 3, tenemos que definir el listado de los temas materiales. Aquí, pues tenemos el listado de todos los temas GRI que ya vimos en el pasado. Entonces nosotros teníamos que hacer una selección eh, de todos estos temas que consideremos que van de acuerdo con la operación o giro de la compañía y que pudiesen ser de mayor interés. Por ejemplo, tenemos aquí
En el caso de temas económicos, ¿no? Tenemos desempeño económico, presencia en el mercado, impactos económicos indirectos, prácticas de adquisición, anticorrupción, competencia desleal y fiscalidad, ¿no? Entonces nosotros pudiésemos determinar que los únicos temas que serían materiales para nosotros serían desempeño económico, presencia en el mercado, prácticas de adquisición y competencia desleal, tal vez, ¿no? Esto igual lo podemos ir determinando con ayuda de participación de los grupos de interés a los que tenemos acceso, ¿no? Como por ejemplo los altos directivos, los colaboradores. Se puede hacer un estudio ahí para ir diseñando cuáles son los aspectos que son materiales. Entonces aquí sí tendríamos que ver con todo el listado de los indicadores que vimos en el video anterior y de ahí ir seleccionando los que al final del día estarían siendo los temas materiales de la empresa. Pudiese ser que no todos, o sea, que no sea un indicador completo, ¿no? O sea, vimos, por ejemplo, que teníamos dentro de ambientales, tenemos las subdivisiones de materiales, energía, agua y efluentes, biodiversidad, emisiones, residuos, cumplimiento ambiental, evaluación ambiental de proveedores. Entonces, pudiese ser que al final, digamos que materiales, ok, todo es material para nosotros, pero en el caso de energía, parcial, ¿no? A lo mejor en la parte de energía solo nos interesa analizar unos cuantos indicadores de los GRI y entonces no tendríamos que incluir a todos, ¿no? Podemos ver que tal vez no tenemos tanto trato con agua y efluentes, entonces tal vez eso no sería material. Biodiversidad sí sería, emisiones igual y no tenemos mucho problema de emisiones, entonces igual y no sería material. Entonces así se tiene que ir determinando cada uno de los temas materiales, que es técnicamente una extracción de la información que viene, bueno, del listado de los indicadores de GRI que vimos en el video anterior. Y bueno, aquí son ejemplos, ¿no? Aquí estoy abarcando como que todos. Teníamos los temas económicos, los temas ambientales, temas sociales y en general, ¿no? O sea, todos los que vimos. Entonces, una vez que, bueno, ya para finalizar este paso, ¿cómo definir inicialmente cuáles son los temas materiales? Pues aquí de entrada podemos tener participación de la alta dirección, verificación de lo propuesto con los demás colaboradores de alto mando, calibración de la alta dirección con los colaboradores de alto mando, verificación de lo propuesto con los demás colaboradores, calibración de lo propuesto por la alta dirección y los colaboradores de alto mando y lo propuesto por los demás colaboradores y definición final de los temas materiales. O sea, aquí podemos ir jugando, ¿no? Podemos ir, primero hacemos un estudio con la alta dirección y de ahí determinamos un cierto listado de indicadores que resultan materiales, ¿no? Luego podemos hacer otro, o sea, replicar el mismo ejercicio, pero con los otros colaboradores de alto mando. Y luego replicar el mismo ejercicio con los otros colaboradores en general. Y de ahí ya tenemos pues tres listados diferentes, ¿no? De ahí podemos hacer un match y al final podemos ver a través de frecuencias o con algún estudio estadístico, ver cuáles resultan efectivamente temas materiales para la empresa. Y de ahí ya definir pues este listado de todos estos aspectos que serían con los que vamos a estar interactuando con los grupos de interés. Una vez que ya tenemos eso, pues ya pasamos al paso número 4, que sería la interacción con los grupos de interés. Aquí lo que tenemos que hacer es medir el impacto que tiene la estrategia en la estrategia del tema material y el impacto que tiene sobre los grupos de interés. Entonces, generalmente se va a representar en una matriz como la que vemos aquí. En un eje vamos a tener la significancia de los impactos y en otro eje vamos a tener la importancia de los grupos de interés del listado de temas materiales que ya definimos. Entonces aquí ya vamos a poder clasificar a los que tienen mayor importancia, mediana importancia y menor importancia. Y con base en este resultado ya podemos desarrollar nuestra estrategia de sustentabilidad. Si estamos hablando de que por aquí resultan los temas de, no sé, residuos, energía, colaboradores, etcétera. Entonces, pues vamos a centrarnos en trabajar principalmente en esta parte dentro de nuestra estrategia, porque son los que tienen mayor impacto en la empresa y mayor impacto en los grupos de interés. Los demás, no porque no sean de alta importancia, no vayamos a trabajar o enfocarnos en ellos en esta estrategia, sino que estamos priorizando a los que tienen una mayor importancia, un mayor impacto y un mayor, mayor importancia en general, tanto para los grupos de interés como para la empresa. Pero en el panorama general hay que estar trabajando sobre todos ellos
en nuestra estrategia de sustentabilidad como empresa. Y entonces, esto es lo que les digo, aquí nosotros podemos tener un resultado ahorita y el siguiente año, a lo mejor un tema que antes no tenía una mucha importancia y ya pasó a tener mayor importancia, ¿no? Entonces hay que igual trabajar sobre eso. Entonces, para eso sirve la actualización del estudio de materialidad, que igual más adelante vamos a ver la periodicidad con la que se debería de actualizar. Bueno, más bien esto lo vamos a discutir en el aula virtual, en la actividad que tenemos pendiente. Les mentí, para cuando vean este video ya habremos discutido la periodicidad. Entonces, pues bueno, ya tenemos respuesta a esto. De aquí, pues ya tenemos que definir los cuestionarios que van a medir estas variables. O sea, tenemos que medir la significancia y la importancia. Entonces, pues lo podemos plantear de varias formas, ¿no? Uno de esos pudiese ser una escala del 1 al 10, en donde 1 es poco impacto y 10 es un mayor impacto, y preguntar cuál consideras que es el impacto de los siguientes temas en la estrategia de la empresa. La otra pregunta sería muy similar, pero preguntar cuál es la importancia para ti de los siguientes temas. Entonces ahí ya cada quien va a ir dando sus respuestas. Y obviamente hay que tener la lista de todos los temas que ya definimos en el paso 3, ¿no? Definimos los temas materiales. Entonces ahí ya o sea, esta va a ser la interacción que vamos a estar teniendo con todos los grupos de interés, a proveedores, clientes, inversionistas, o sea, todos los stakeholders. Y entonces ellos nos van a estar dando un resultado y ya con esos resultados nosotros podemos pues ya analizar la información y generar esta matriz de materialidad. Otra forma es que si no queremos utilizar una escala del 1 al 10, pues podemos utilizar, como en el ejemplo, la escala de alto, alto, medio y bajo. Entonces podemos preguntar, ¿cuál consideras que es el impacto de los siguientes temas en la estrategia de la empresa? Y que las posibles respuestas sean alto, medio y bajo. Luego, ¿cuál es la importancia para ti de los siguientes temas? Y que las respuestas sean alto, medio y bajo. Y ahí ya casi de manera directa pudiésemos estar generando esta gráfica que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces hay varias formas en las que nosotros podemos estar haciendo esta interacción. Ahí podemos utilizar cuestionarios web, cuestionarios presenciales, llamadas telefónicas. O sea, ahí es donde utilizamos los canales de comunicación que nosotros definimos en el paso número 2. Y pues bueno, paso número 5 sería ya el análisis de los resultados. Una vez que ya hemos interactuado con los diferentes stakeholders, tenemos que analizar cuáles son los resultados y generar la matriz de materialidad. Y aquí estamos viendo un ejemplo, este es un ejemplo de CEMEX, ¿no? Este, se pueden establecer aquí, digo, dependiendo del análisis que se haga, las medidas necesarias para poder generar esta matriz, ¿no? Podemos establecer promedios, podemos utilizar un sistema de puntos, categorías, o sea, aquí ya entra con un poquito de libertad de análisis estadístico sobre toda la información que obtuvimos. Entonces, al final nosotros generamos esta matriz que se llama matriz de materialidad, en donde clasificamos los puntos. En este caso podemos ver que en el eje X tenemos el impacto en CEMEX, en el eje Y tenemos la percepción de los grupos de interés, que es algo similar a lo que teníamos aquí, ¿no? Importancia para los grupos de interés y significancia de los impactos. Y la leyenda nos está dando cuál es la materialidad extremadamente alta, materialidad muy alta y materialidad alta. O sea, aquí está tantito mejor porque no está manejando, digo, al final si nosotros utilizamos em, alto, medio y bajo, pues se puede prestar a que los que tienen baja importancia, pues no son importantes, ¿no? Entonces aquí el concepto que manejan es materialidad alta, materialidad muy alta y materialidad extremadamente alta, que igual es algo, o sea, está bien, ¿no? Y aquí podemos ver la clasificación. Y con colores nos están marcando de cuáles son los temas. Acuérdense que en GRI tenemos los temas generales que son de gobernanza, tenemos los ambientales, los sociales y los económicos. Entonces, para que igual nosotros identifiquemos a cuál corresponde cada uno de esos temas materiales, pues lo marcan con colorcitos. Y aquí viene el listado. Igual los numeritos los podemos encontrar. El número 1 es la experiencia y la satisfacción del cliente, que igual son temas del GRI. O sea, son del listado que vimos en el video anterior. Son estos que tenemos aquí, ¿no? Número 2 tenemos salud y seguridad. Número 3 calidad e innovación en los productos. Y así nos estamos yendo con todos los temas que resultaron materiales. Entonces ya el paso número 6 pues sería ya dar simplemente las conclusiones de los estudios, ¿no? Lo que haríamos ahorita nada más es ver unos ejemplos. Estos son unos informes de sustentabilidad en donde viene la parte de materialidad. Entonces aquí, en este caso, es el informe de Grupo México.
y habla de los temas materiales para las tres divisiones de Grupo México, ¿no? Nos habla un poquito de la estrategia, el proceso que siguieron para determinar la materialidad, y aquí ya podemos ver que nos dan las matrices de materialidad para las tres divisiones. Y aquí entra lo que les mencionaba en una de las características que vimos en la presentación. En este caso nos están dando una matriz, o sea, hay un estudio de materialidad para la división minera, hay uno para la división de transportes y hay uno para la división de infraestructura. Y los resultados no necesariamente son los mismos. Entonces aquí podemos ver la clasificación que ellos tienen es baja, media y alta, baja, media y alta, baja, media y alta. Y aquí está el listado de los temas materiales y pues aquí podemos ver cuál es el impacto que está teniendo tanto en la empresa como en los grupos de interés. Otro ejemplo pudiese ser el de Genoma Lab. Aquí tenemos igual, nos habla, de hecho en este caso nos dice que en 2020 se llevó a cabo la actualización de la materialidad con base en los estándares de la metodología de Global Reporting Initiative, o sea, los GRI. Y podemos ver que pues aquí generan una única matriz de materialidad. Aquí podemos ver el listado de los temas materiales y aquí podemos ver cómo está en cuanto a su relevancia para la empresa y su relevancia para los grupos de interés. Y aquí la clasificación que están utilizando es bajo, importante y prioritario, que podemos ver que aquí está como dividido como por sombras. Tenemos lo bajo, lo importante y lo prioritario. Entonces es otra forma de presentar el estudio de materialidad. O sea, como pueden ver, no hay algo como que muy este, específico, sino que cada empresa tiene la libertad de definir su matriz de materialidad. Y claro, pues aquí tiene que explicar qué es lo que está haciendo, ¿no? Tenemos otro ejemplo con Banorte. Sí, Banorte. Aquí igual nos habla de acerca de la materialidad. Nos dice que a finales de 2020 actualizaron la matriz y aquí está la metodología que siguieron, ¿no? Entonces, solo como ocio, vamos a ver cuáles son, ¿no? Paso número 1, análisis de prescriptores, identificación de los temas relevantes y tendencias ASG para el sector. Número 2, análisis de contexto interno, evaluación de la influencia de los grupos de interés y análisis de las estrategias ASG de Banorte en los temas relevantes y tendencias. Número 3, comparación con los pares del sector, análisis del nivel de relevancia y desempeño en relación a la lista de temas. Digo, acá pares del sector se refiere a sus competidores, que también pueden ser, digo, pudiesen ser grupos de interés, ¿no? Pero es una práctica que se llega a hacer, comparar cómo estás en cuanto a tu benchmark. Y número 4, evaluación de la materialidad, asignación de una ponderación específica a los grupos de interés evaluados y a los intereses de la organización, sumando un análisis de desempeño ASG de Banorte frente a los pares seleccionados. Entonces ya podemos ver los resultados que tenemos aquí. Tenemos el listado de los temas materiales y aquí tenemos la importancia para la organización y la importancia. Como pueden ver, pueden tener varios nombres, pero es lo mismo. En el eje X es el impacto que tiene la organización y en el eje Y es el impacto que tienen los grupos de interés. Y la clasificación que utilizan aquí es bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, digo aquí, pues creo que está convenientemente para que no haya nada en bajo, ¿no? Entonces realmente es medio, alto y muy alto y podemos ver aquí cómo se encuentran distribuidos los temas. Igual manejan el concepto de los colores para indicar cuáles son ambientales, cuáles son sociales, cuáles son de gobernanza y cuáles son de finanzas sustentables, que igual esta clasificación pudiese estar cambiando de acuerdo a lo que se esté definiendo por parte de cada empresa. Y por último, tenemos el ejemplo de crédito real. Vamos a ver materialidad. Aquí las etiquetas que utilizan es financiero, ambiental, social y gobierno corporativo. Digo, gobierno corporativo y gobernanza son similares. Entonces, pues tenemos la clasificación de alta materialidad, mediana materialidad y baja materialidad. El listado de los temas materiales. Y aquí pues ya podemos ver la matriz de materialidad con los resultados que se obtuvieron después de haber interactuado con los grupos de interés. Entonces, pues igual la clasificación que tenemos es bajo, medio y alto, ¿no? Y bueno, con esto estamos concluyendo la parte de materialidad. Lo que vamos a hacer ahorita en el siguiente video es ya ver cómo armar un layout general para el informe anual de sostenibilidad o sustentabilidad, como gusten llamarle. Entonces, pues eso sería todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos estamos viendo en el siguiente.